Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo día de las 24 horas de paz en español. Le hablo un servidor José Rivera, líder del capítulo global de paz en español. Y en la mañana de hoy vamos a tener a Alejandro Cordero desde Costa Rica hablándonos sobre Automatic Tuning en SQL Server 2017. Antes de comenzar, les recordamos que este evento es auspiciado por la comunidad de paz. Pueden visitarnos en www.paz.org y escribir su membresía gratuita en caso de que no la tengan, y pueden acceder todo el contenido que está disponible a través de la comunidad de paz. Y por el capítulo global de paz en español, como ya había mencionado, que también nos pueden conseguir ahí. Damos eventos bastante regularmente durante todo el año, en los días miércoles, para el disfrute de todos ustedes en nuestro idioma español. Sin más, los dejo con Alejandro para la exposición del tema. Muchas gracias, José Luis. Bueno, bienvenidos a esta sesión de las 24 horas llamada SQL Server 2017 Automatic Tuning. Mi nombre es Alejandro Cordero, trabajo como líder técnico de consultores de bases de datos para SQL Server en la empresa Pitian, y en pantalla tienen también mi información personal. Por ahí les dejo mi correo electrónico en caso de que me quieran contactar en alejandro@sqlturbo.com. Y bueno, entrando de lleno con la agenda del día de hoy, hoy vamos a repasar qué es el Performance Tuning, cómo se hace. Luego, en el 2016, SQL Server 2016, se introduce el SQL Query Store. Vamos a ver qué es el Query Store y cómo se empieza a utilizar esta herramienta como parte del proceso de Performance Tuning. Y luego de ver cómo es todo el proceso usual de mejora de rendimiento en un SQL Server, vamos a entrar a lo que es el tema principal de esta sesión, que es cómo habilitar y cómo trabajar un Automatic Tuning. Entonces vamos a ver, vamos a poder comparar cuál era el proceso usual, qué era el proceso que se utilizaba y qué es lo que sugiere Automatic Tuning, o cuáles son las ventajas que nos puede dar Automatic Tuning a la hora de trabajar rendimiento con mis bases de datos SQL Server. Vamos a ver, vamos a tocar también brevemente lo que es el tema de Automatic Indexing Management, esto en las bases de datos de Azure SQL Database en la nube. Y vamos a ver también, una vez que yo decido utilizar esta herramienta de SQL Server Automatic Tuning, cómo yo puedo monitorear lo que ella está haciendo, cómo puedo yo ver qué es lo que ha sucedido y también tomar cartas en el asunto de acuerdo a la información que yo vea. Ok, el Performance Tuning, ¿cómo se hace? Bueno, antes de tener el Query Store, antes de tener el Automatic Tuning, ¿cuáles eran formas usuales de hacer Performance Tuning? Bueno, podíamos modificar, tal vez se comenzaba modificando parámetros de la instancia de SQL Server. ¿Y esos cuáles son? Bueno, yo podría conectarme a mi SQL Server y revisar que la memoria esté bien configurada, podría revisar que los CPUs estén bien configurados, podría revisar, por ejemplo, que mi TempDB se encuentra localizada en un disco aparte. Podría revisar que el número de archivos que yo tengo de TempDB sean los necesarios que yo tengo de acuerdo a la cantidad de núcleos de procesador que yo tengo en mi servidor. Podría tratar de garantizar que mis data files corren en un disco separado, mis transaction logs en un disco separado, inclusive mis backups en un disco separado. De esta forma yo voy a poder tener un mejor consumo de I/O, un mejor consumo de memoria, un mejor consumo de CPU, y entonces yo voy a poder tener un mejor rendimiento en mi máquina. Estas serían mejoras a nivel de las configuraciones de SQL Server. Ahora, si aún yo haciendo estas configuraciones, yo sigo teniendo problemas de rendimiento, bueno, seguía la siguiente fase. La siguiente fase es ya analizar lo que es el código de la base de datos. Podemos ver lo que son estructuras, el diseño de mis tablas, de repente ver si una tabla, un campo de una tabla que fue creado como un varchar, pero de repente lo que tiene son números adentro. Entonces yo tratar de convertir esa tabla a un int o a un big int, cosas de ese tipo.
Y ya viendo lo del código, yo puedo, por ejemplo, hacer una comparación de tablas variables contra tablas temporales. Muchas veces se utiliza una tabla variable con idea de que es una variable en memoria y que entonces va a ser más rápido, pero para cargas masivas, donde yo voy a tener un impacto de IO muy grande, usualmente las tablas variables no se comportan bien, entonces yo puedo tratar de cambiar esas tablas variables por las tablas temporales. Las tablas temporales son las que comienzan con un símbolo de gato, un símbolo de número, y esas se encuentran almacenadas en AtempDB físicamente. Otra cosa que yo podría hacer para mejorar el rendimiento es tratar de cambiar la forma en la que yo hago mis selects, mis queries. En vez de utilizar un query normal, puedo utilizar un CTE, que esto es un llamado recursivo, una especie de llamado recursivo que yo hago en mi base de datos, y de repente entonces con esto puedo tener un mejor rendimiento. Otra cosa que también es muy usual en la mejora de rendimiento es que tenga yo queries anidados. Entonces tengo un select, dentro de ese select tengo un subquery, dentro de ese subquery tengo su subquery. Entonces voy teniendo una maraña de código y de subqueries muy grande que hace difícil el análisis de rendimiento y también hace que usualmente que mis queries sean más lentos. Entonces yo puedo agarrar subqueries y modificarlos y crear tal vez una vista, y a la vista puede ser una vista materializada donde yo tal vez la puedo indexar, o puedo reemplazar ciertas porciones de esos queries o subqueries por funciones. De esta forma, entonces mi query se va a hacer más sencillo, más fácil de leer, y tal vez pueda ser también más rápido dependiendo de cómo yo haga esas funciones o dependiendo de cómo yo haga esas vistas. Otra cosa que se utiliza es el uso de query hints. ¿Qué hacía yo? Bueno, yo analizaba estos queries y yo tal vez decía, bueno, voy a modificar este query para que utilice específicamente 2 CPUs. Entonces yo podría utilizar ahí un query de maxdop para modificar la forma en la que se estaba ejecutando ese query, de manera que yo pueda administrar el paralelismo. Si yo quiero que mi query se ejecute en un solo núcleo o quiero que se ejecute en 5 núcleos paralelamente. Y muchas veces esto me va a ayudar a mí a mejorar el rendimiento. Hay queries que son suficientemente complejos que tal vez están corriendo en un solo query, en un solo núcleo, y yo ocupo que corran en más CPUs para que se ejecute de una forma más rápida. O por el contrario, tengo queries muy sencillos que de repente se están ejecutando en muchos núcleos y esto hace que sea más lento. De repente un query sencillo va a correr más rápido en un solo núcleo. Entonces yo con este query hint maxdop yo podría estar moviendo. Y bueno, maxdop es solo un ejemplo. Realmente la cantidad de query hints es muy grande y podríamos dedicar una sesión entera a ver cuáles tipos de query hints hay, pero lo quería poner acá como referencia para ver que es una de las cosas típicas que se utiliza en el análisis de mejora de rendimiento. Otro tema es la modificación de índices. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo en mis queries, en mis select statements, yo típicamente quiero que estos reportes, estas consultas corran rápido. Y para que las consultas corran rápido, yo usualmente voy a necesitar índices. Ahora, el análisis de los índices normalmente, ¿qué se hace? Bueno, entre más índices yo tenga, tal vez voy a tener lecturas más rápidas, pero mis inserciones y mis modificaciones van a ser más lentas. Esto es porque con cada inserción o modificación, los índices tienen que actualizarse. Entonces es el doble de trabajo de IO, el doble de trabajo de disco. Entonces, por un lado, puedo tratar de revisar si tengo muchos índices, si de repente estoy teniendo un problema de rendimiento porque tengo muchos índices, o tengo índices que se crearon hace mucho y ya no están siendo utilizados y puedo borrarlos. O en el otro escenario, puedo analizar si del todo más bien no tengo suficientes índices. Entonces, acá, ¿qué tengo que ver? Bueno, ¿cuáles son los queries? ¿Cuáles son los queries que están corriendo lento? Y basado en las columnas y en las tablas que se utilizan en ese query, entonces yo tomo la acción de crear índices sobre esas columnas y sobre esas tablas. Para esto puedo ya sea crear un índice nuevo o analizar un índice existente. De repente un índice existente está medio resolviendo la consulta. ¿Y por qué digo medio? Porque de repente la consulta utiliza 5 columnas y el índice que solo tiene 3 columnas registradas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tal vez ahí, en vez de crear uno nuevo, modificar ese índice existente y agregarle las 2 columnas que me hacen falta.
¿verdad? Todas estas son acciones que se toman para mejoras de rendimiento. Como ven, es un proceso científico donde yo analizo qué es lo que está pasando en mi instancia, trato de identificar cuál es el proceso que está fallando. En este caso puede ser un store procedure, puede ser un reporte, puede ser un query. Y una vez que ya yo lo tengo identificado, yo empiezo a tomar acciones. ¿Qué quiero yo analizar con este objeto de base de datos? ¿Cuánta memoria está utilizando? ¿Cuáles son sus lecturas lógicas? ¿Cuáles son sus escrituras? Y ver si de repente son muy grandes. Entonces veo el tiempo de ejecución, la duración, y después de eso digo, bueno, ok, este query está utilizando mucho CPU o se está utilizando mucho I/O. Entonces ya por ahí me voy dando ideas de cómo yo resolver esto de acuerdo a estas cosas que acabo de mencionar. Si es un store procedure que está consumiendo mucho CPU, de repente podría yo ver los query hints para tratar de modificar el paralelismo. Si de repente lo que yo estoy viendo es que tiene muchas lecturas lógicas, puedo yo tratar de revisar los índices para tratar de mejorar la situación y mejorar esos números y, por ende, tratar de afectar ese número final que es la duración, tratar de que dure más, que dure mucho menos. Otros métodos para tuning, bueno, mantenimiento de índices, creaciones de particiones y estadísticas. Los mantenimientos, esto también es un tema muy usual porque pasa en muchas organizaciones que se crean la base de datos, se crea la instancia, pero se les olvida hacer un paso muy importante que es el mantenimiento de la base de datos. ¿Esto qué es? La reindexación semanal de los índices, la revisión de la integridad de los datos semanal también, la creación de estadísticas o actualización de estadísticas. Muchas veces los sistemas no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Si una base de datos sale a producción en enero, de repente ya para marzo, mayo de ese año estamos teniendo problemas de rendimiento porque no hay planes de mantenimiento. Y en sistemas muy utilizados, inclusive en la misma semana, luego de la puesta de producción, ya tendríamos problemas de rendimiento. Entonces es muy importante analizar que mis estrategias de reindexado sean las correctas. Puede que sí existan estos planes de mantenimiento, pero ¿qué puede pasar acá? Que de repente yo estoy reindexando una vez a la semana o una vez cada 2 semanas y ahora mis datos han crecido mucho, la transaccionalidad es muy grande y de repente inclusive hay sistemas donde yo he tenido que reindexar a diario. Todos los días se reindexa, ¿no? Ya no puedo esperarme una semana porque si me espero una semana, ya para por ahí el miércoles, jueves, empiezo a tener un problema de rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos sistemas? Se analiza cuáles son los índices que están más fragmentados y entonces solo se toma acción sobre los índices fragmentados, no se reindexa toda la base de datos completa cuando se tiene este esquema de reindexación diaria. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, podemos modificar la forma en la que crecen nuestros archivos de base de datos. Una de las configuraciones default de SQL Server es que él va a crecer como 1 MB por un transaction log y va a crecer tal vez en un 5, un 10% en mis data files, lo cual es una configuración normal para una base de datos pequeña, pero conforme yo empiezo a crecer, mi base de datos empieza a tener más datos y más transacciones. ¿Qué es lo que pasa? Si yo un transaction log lo estoy creciendo solo 1 MB a la vez, si yo tengo una transacción que dura 10 minutos en ejecutarse y de repente mete un montón de información, entonces durante esos 10 minutos tal vez la base de datos le va a solicitar al sistema operativo que el transaction log pueda crecer. Entonces él va a agarrar en el primer minuto y va a crecer el transaction log. En el segundo minuto lo va a volver a crecer. En el cuarto minuto y así sucesivamente, de manera que entonces la ejecución de esa transacción va a ser muy lenta porque se rompe el ciclo de ejecución para ir a hacer una llamada al disco para crecer el archivo físico y luego se continúa con la transacción. Entonces, de repente, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Tener un transaction log suficientemente grande que aguante mis transacciones. Ya no que no crezca en 1 MB, sino que crezca en 100, 500, 1 GB, dependiendo de la cantidad de transacciones y el tamaño de mi base de datos. Entonces, es importante no dejar esto a la libre, sino que configurar la forma en la que crecen mis archivos.
Otras cosas que se pueden hacer, bueno, se puede tratar de jugar con las opciones de la base de datos, entre ellas el Read Committed Snapshot. Esto es para mejorar la transaccionalidad entre operaciones de base de datos de lectura. ¿Y esto qué significa? Bueno, cada vez que entran transacciones en mi base de datos, todas ellas entran en una cola. Entonces, digamos que yo tengo 10 transacciones, todas queriendo leer sobre una misma tabla. Cuando esas transacciones entran, ellas quedan en una cola y entonces se va procesando una por una. ¿Por qué? Porque la primera transacción me va a crear un lock, una protección sobre esa tabla o sobre, no necesariamente sobre la tabla, pero también puede ser sobre la fila que se está consumiendo. Y entonces las demás transacciones se quedan esperando. Una vez que termine la primera transacción, la segunda se procesa y luego se procesa la tercera y así sucesivamente. Con este Read Committed Snapshot, lo que se crean son como copias de información en memoria. También, de nuevo, esto es un tema completo, pero como para hacer un resumen corto, lo que ayuda es a que esta lista, esta cola de transacciones sea procesada más rápidamente. Entonces, ya yo puedo también tratar de tocar esas opciones de la base de datos, hacer testing de mi aplicación para ver si el efecto que tienen esas opciones es el deseado y entonces de repente yo tener un mejor rendimiento. Cosas que inclusive puedo hacer, jugar con la configuración de poder de mi servidor o de mi computadora o de la máquina virtual para ver si esas configuraciones de poder están afectando el rendimiento de mi SQL Server, etcétera. Entonces, ves, como les decía, es un proceso científico un poco complejo, pero tampoco es nada del otro mundo, es completamente realizable. Ahora, ¿qué es una de las cosas en este proceso de mejora de rendimiento que es muy usual encontrar en las bases de datos? Bueno, es lo que se llama como parameter sniffing. Este parameter sniffing es lo que sucede cuando yo tengo un store procedure y yo le paso un parámetro y el store procedure corre bien, pero luego le paso otro parámetro y el store procedure corre mal. Y siempre es el mismo código. Tengo el mismo código, el código no ha cambiado, la tabla no ha cambiado, realmente en la base de datos no ha cambiado nada. Lo único que cambia es que cuando yo hago el llamado al store procedure y le paso parámetros diferentes, voy a tener rendimientos diferentes. Entonces acá en pantalla pongo un ejemplo. Yo tengo acá un store procedure que lo que me va a dar es la información de ventas. Y le pongo un begin date y un end date. ¿Qué es lo que es esto? Es una fecha de inicio y una fecha de término. Y entonces yo le voy a decir, deme los datos, por ejemplo, del 2005. ¿Qué es lo que suele pasar en estos ejemplos de parameter sniffing? Que cuando yo le paso un 2005, él me va a correr bien, va a correr rápido, pero cuando yo le paso un 2006 o un 2007, él empieza a correr más lento. Y entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo hago yo para revisar esto? Entonces vamos a ver una demo de parameter sniffing. Ok. Vamos a conectarnos por acá. ¿Qué tenemos acá? Bueno, vamos a crear ese store procedure que teníamos en pantalla, el display billing info. ¿Qué es lo que hace él? Simplemente me hace un select de esta tabla billing info, donde las fechas estén dentro de las que recibe por parámetro. Si ven, este begin date y este end date se recibe por parámetro en el store procedure, y por acá los voy a utilizar como un operador de between. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a crearme ese store procedure y voy a correr mi primer test, mi primera prueba. Le voy a pasar los años 1999 y 2005. Voy a habilitar por acá el plan de ejecución. Vamos a ver. Para que podamos ver cuál es el plan de ejecución que me genera este primer test. Entonces paso primero 1999 y luego 2005. Vamos a correrlo por acá. Me despliega la información de ventas. Y si veo mi plan de ejecución, vemos un plan de ejecución un poco sencillo, donde tengo un index scan nada más como operador. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, este index scan
Es una de las operaciones tal vez más costosas que hay en la base de datos, porque él está haciendo un full scan de mi tabla. ¿Qué significa esto? Él está teniendo que analizar toda esta tabla para poderme dar este resultado que tenemos acá en pantalla. Y sin embargo, lo único que tenemos en pantalla son 2 datos. A pesar de tener 2 datos, él está teniendo que analizar toda la tabla que tiene más columnas. Como parte de este plan de ejecución, SQL inclusive me está sugiriendo crear un índice. Si ven este texto que está en verde aquí arriba, dice Create Non-Cluster Index y dice Missing Index. Si yo le hago clic secundario, Missing Index Details, ya yo puedo ver exactamente cuál es el índice que él me está sugiriendo. Entonces aquí empezamos a tener opciones para mejorar este rendimiento. Ok, este fue mi prueba número 1. Tenemos un solo operador, un index scan. Ahora vamos con mi prueba número 2. Voy a correr exactamente los mismos años, pero antes les voy a cambiar el orden. Antes yo consulté primero 1999 y luego 2005. Ahora voy a consultar 2005 primero, seguido por 1999. Estoy consultando exactamente los mismos datos, pero en un orden diferente. Vamos a ver el plan de ejecución. Si ven, el plan de ejecución cambió. Y aquí es donde se identifica que tengo parámetros sniffing. ¿Esto por qué? Porque tengo, para el mismo query, tengo planes diferentes en memoria. SQL Server tiene planes diferentes para el mismo código, para inclusive los mismos datos. Si ya no tengo un solo operador, antes teníamos un solo operador de scan, ahora tenemos un index seek seguido por un keylookup. Entonces, ¿ahora qué estamos viendo en pantalla? Bueno, el index seek es el operador que yo trato de buscar en la mayoría de mis consultas, porque significa que estoy accediendo a los datos de una forma directa y a través de un índice. Si ven acá, se puede ver el índice que está utilizando, se llama EX Billing Date. ¿Qué es lo que pasa con ese índice? Lo que les mencionaba en la presentación. El índice no es lo suficientemente bueno, no está cubriendo todas las columnas y entonces él tiene que hacer un keylookup. Entonces dice, ok, estoy utilizando este índice, Billing Date, pero luego me hicieron falta 2 o 3 columnas, entonces voy a tener que irme de nuevo a la tabla original y hacer un full scan, básicamente. Es este keylookup para ir a buscar esa información que me hizo falta en ese índice. Entonces, al final, es un plan de ejecución un poco diferente, pero finalmente el impacto del full scan lo estamos teniendo. Entonces, si ven, esto es un ejemplo típico de parámetros sniffing. Ahora, la pregunta es cómo yo puedo tratar de arreglar este parámetro sniffing. Yo puedo tratar de recrear mi store procedure con esta opción, with recompile. Y en esta opción, ¿qué le estoy diciendo yo al store procedure? Bueno, cada vez que se ejecute, recompílese. Y en ese recompilado, él va a analizar la información, las estadísticas, y entonces con cada recompilación, él va a tener un solo plan, porque cada vez que se recompila, se botan los planes y él va a crear un plan nuevo. Entonces, muchas veces este recompilar del store procedure, dependiendo del código, va a hacer que el store procedure corra más rápido. Ahora, esto no es lo óptimo. Esto es como un parche fácil. ¿Por qué? Porque también puede pasar que donde él esté recompilando, ¿qué es lo que está sucediendo? En vez de ejecutarse de un solo, él va, analiza, compila el código, actualiza las estadísticas y luego ya él se ejecuta. Entonces, esto toma un tiempo extra. Entonces, dependiendo del query, esto me va a mejorar o me va a degradar el rendimiento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer pruebas, a ver qué es lo que va a funcionar y qué no. Ahora, ¿por qué digo que no es lo más recomendable? Porque esto es como un parchecito encima. El problema de fondo todavía lo voy a seguir teniendo. SQL Server igual me va a estar solicitando que cree un índice por aquí. Igual voy a tener un full scan sobre esta tabla. Entonces, ese es el problema de fondo. Otra cosa que se ve en los parámetros que vienen en el store procedure, no utilizarlos directos sobre el query, sino declarar variables locales y utilizarlos en el query directamente, ya las variables locales. Pero bueno, este método no es muy bueno, pero lo menciono porque se encuentra mucho en línea, pero yo literalmente nunca lo utilizo. Y otra opción número 3 que puede ser es de los query hints. Aquí tengo donde yo le estoy diciendo a mi query que utilice una option optimize. Este es un query hint donde le estoy diciendo que optimice el query para algún parámetro. Puedo decirle específicamente que optimice para un parámetro. Por ejemplo, si yo estuviera pasando aquí un parámetro de país,
Yo le puedo decir que optimice específicamente para el país de Panamá, para el país de Costa Rica, y entonces yo defino ese valor acá, para que entonces él sepa que dada esa variable, utilice ese plan. O si no puedo utilizar este unknown, este es como una especie de hack, donde yo le estoy diciendo a SQL, bueno, no sé bien cuál es el parámetro sobre el que hay que optimizar, pero entonces trata de usar el mejor de esos planes. De nuevo, esto es un parche por encima, es una de las opciones que se pueden utilizar, pero el problema de fondo sigue siendo que finalmente ocupa un índice acá. Si yo llegara y crear este índice, ya yo no voy a tener un index seek o un kilocap o un full scan, sino que voy a tener solo este operador, solito, ¿verdad? Entonces, esto que les estoy demostrando es un proceso típico de análisis de mejorar el rendimiento, ¿verdad? Donde veo varias opciones. Tengo opciones para crear índices, tengo opciones para cambiar el código, tengo opciones para modificar el store procedure, las opciones del store procedure, o inclusive puedo utilizar query hints, etc. Ok. Bueno, y entonces en la historia del performance tuning, ¿qué sigue? Bueno, en el 2016 se introduce el Query Store. El Query Store me va a guardar a mí realmente dos grandes pedazos de información, que sería el Plan Store, que me guarda los planes de ejecución, y el Runtime Stats, que me guarda las estadísticas de ejecución. Entonces, ¿cómo funciona el Query Store? Bueno, yo lo habilito por base de datos. Las transacciones entran desde mi aplicación. Cuando entran en el contexto de la base de datos, ellas pasan por estas partes, por el plan story, runtime stats, se guarda la información de la transacción y luego se ejecuta la transacción como tal. Ahora, cuando se almacena esta información del plan story, runtime stats en memoria, luego asincrónicamente, esta información es guardada en tablas. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir este Query Store? Bueno, antes del 2016, si yo tenía estadísticas de uso de índices, si yo quería ver qué fue lo que sucedió, yo tenía que tal vez revisar las vistas dinámicas de SQL Server. ¿Qué es lo que pasa con estas vistas dinámicas? Muchas de estas vistas se recrean con cada reinicio de SQL Server. Entonces, ¿qué pasaba? Tal vez me llamaban, una llamada de soporte, me decía, mira, algo sucedió con esta base de datos, estaba corriendo muy lenta, poder revisarla para ver qué fue lo que sucedió. Claro, nos vamos y nos conectamos y veo que todos los DMVs, todos los Management Views, están vacías. Y entonces ya no pude ver qué fue lo que sucedió. Yo, qué raro, ¿por qué esto no me está mostrando información de índices? ¿Por qué esto no me está mostrando la información de los planes de ejecución? Y ya yo preguntaba y me dicen, es que cuando empezó a correr lento, ¿qué fue lo que hicimos? Lo reiniciamos. Entonces se daba ese problema. Si me reinician la máquina, pierdo la información de ejecución del momento. Y entonces eso complica mi análisis para la mejora del rendimiento. Entonces, para evitar esto, existían herramientas de terceros, como que yo configuraba, conectaba a mi base de datos, constantemente estaba analizando la ejecución de los queries, cuánto estaban durando, el consumo de CPU, el consumo de disco, y entonces yo desde esa aplicación de terceros podía tener esta información, y no importa si reiniciaban la máquina de SQL Server, eso de por sí iba a estar guardado en una aplicación por aparte, en una base de datos por aparte, de esa aplicación de terceros. Ese Query Store viene a hacer eso, pero ya no es una aplicación de terceros, sino que es un feature interno de SQL Server. Entonces, cuando yo habilito mi Query Store, yo voy a tener varias opciones. Como pueden ver en pantalla, esto simplemente se accede de clic secundario sobre mi base de datos. En el panel izquierdo yo voy a tener una última opción que se llama Query Store. En pantalla pueden ver más o menos cómo se ve. Él me va a dar una estadística. Abajo vemos una gráfica donde él me va a decir cuánta información yo estoy utilizando. ¿Esto por qué? Porque mis datos de Query Store van a vivir junto o a la par de mis datos de usuario. Entonces, si yo tengo 10 tablas de usuario, luego a la par voy a tener unas tablas del Query Store. Entonces, ¿por qué es importante esta gráfica? Para ver cuánta información de Query Store yo estoy consumiendo. ¿Qué es lo ideal? Que la información de Query Store no sea mayor a la información de usuario, ¿verdad? Entonces, es importante mantener esta información de transacciones bien mantenida. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, configurándolo de una forma adecuada. Veamos cuáles parámetros podemos configurar acá. Yo puedo, para lo que se llama prender el Query Store, es cambiar el modo en Read and Write, es de lectura y escritura, o yo podría cambiar el modo de solo lectura.
Entonces, por ejemplo, si yo veo que los datos están creciendo mucho y me llaman y me dicen, mira, este disco se va a quedar sin espacio, y yo analizo y veo que es el query store que está consumiendo mucho disco, yo podría cambiar el modo a off completamente, o podría cambiarlo solo a read, de manera que ya no se guarde más información. Él va a ejecutar un data flush cada 15 minutos. Esto es la información que se está guardando en memoria, y la va a guardar en disco asincrónicamente cada 15 minutos. Acá está el Statistics Collection Interval. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a analizar la información de estadística de la base de datos y la va a guardar. Y acá yo le configuro que cada cuánto, el default es cada hora. Yo le puedo configurar el max size, que es cuál es el tamaño máximo que yo quiero que tenga mi query store. Esto es muy importante, esto es de los valores más importantes, porque acá es donde yo defino cuál va a ser el valor máximo, y de repente con esto voy a proteger que no vaya a crecer de sobremanera, que no me vaya a consumir mucho disco. El Capture Mode me va a permitir a mí, si la cantidad de información que yo quiero. Normalmente yo lo que quiero es esta opción, Filtering of Insignificant Queries. Ese es el filtrado de queries insignificantes. ¿Cuáles son queries insignificantes? Son queries que, por ejemplo, voy a darles un ejemplo en una aplicación. Cada vez que alguien se loguea, se consulta una tabla de usuario. Pero entonces a cada rato alguien se loguea y a cada rato se consulta esa tabla de usuario. ¿Qué es lo que pasa? Ese query sucede 1.000.000 de veces en un día, sucede un montón de veces. Pero si yo estoy capturando ese query una y otra vez, voy a llenar de basura mi query store. Entonces, eso es un query insignificante. Siempre que ese query se ejecute rápido y no esté teniendo un impacto muy grande, tal vez yo lo que quiero es ignorar ese tipo de queries para concentrarme en los queries que realmente me están impactando mi base de datos. Luego tengo un parámetro de Size Based Cleanup. Esto que es lo que me va a decir, bueno, cuando el query store ha llegado a tal tamaño, digamos, si el tamaño máximo es de 100 gigas y yo quiero que cuando llegue a 80, él empiece a borrar la información. Entonces, por ahí le puedo poner esa configuración. Y ahora vamos a ver cómo se ve un query store. Ok, yo tengo mi base de datos AdventureWorks en pantalla. Si yo la expando, ahora voy a tener una nueva opción después del 2016 que se llama Query Store. Y el Query Store, ¿qué es lo que me va a brindar a mí? Bueno, me va a brindar varios reportes. Entre esos voy a tener consumo de los queries, cuáles son los queries que están consumiendo más, cuáles son los queries que tienen un plan forzado, cuáles son los queries que tienen alta variación o que son regressed, que eso significa queries que solían correr rápido, pero de un pronto a otro cambiaron, su comportamiento ahora están corriendo lento. Y estos son queries que yo puedo darle seguimiento. Yo aquí en Track Queries puedo configurar un query y ver cómo se comporta en el tiempo. Ahora vamos a ver un ejemplo de estos reportes. ¿Qué estoy viendo yo acá? Bueno, estoy viendo este primer query, que fue el que estábamos corriendo ahora. Como pueden ver, él me guardó acá abajo el plan de ejecución. Si yo veo acá otros queries, vamos a actualizar esta vista. Otra vez, un segundito. Como les decía. Entonces, no importa si reinician esta base de datos, esta instancia de SQL Server, no importa si toman esas acciones, porque ya me lo guardo en una tabla y yo aquí puedo ver exactamente qué fue lo que sucedió. Entonces, a mí me dicen, mira, me vuelven a llamar para ese mismo escenario y me dicen, algo sucedió, está corriendo lento. Yo puedo llegar y ver acá, veo que hay un query reportado, veo que se me está sugiriendo el índice y veo cuáles son los operadores que estaba él utilizando. Ahora, ¿qué otra cosa puedo ver en este panel superior derecho? Veo que hay dos planes. Esto que me indica a mí, lo que les decía, parameter sniffing. Entonces ya yo no hace falta que haga todo ese análisis que hice antes, ya la herramienta me lo está dando de un solo. Entonces yo le doy clic a esta pelotita de arriba, él me tira un plan. Si le doy clic a la pelotita de abajo, me tira el otro plan. Entonces ya puedo ver que hay un query que está dando problemas, que tiene un índice que es sugerido. Tengo dos planes en memoria, lo cual me sugiere que tengo parameter sniffing y puedo ver cuáles fueron los dos planes que se utilizaron. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? En esta gráfica, la pelota de abajo, el plan de ejecución 665, tuvo un mejor plan de ejecución que este otro de aquí arriba.
Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir a mí el Query Store? Bueno, el Query Store me va a permitir que yo diga, en vez de hacer todo el análisis que hicimos antes, yo puedo llegar y decir, ok, este está corriendo más rápido, forcémoslo. ¿Y qué significa forzarlo? No importa cuál parámetro se utilice, él siempre va a utilizar ese plan de ejecución. Entonces yo le doy clic acá en esta opción de Force Plan y él me va a decir, ¿está seguro que desea forzar este plan para este query? Y entonces acá yo le doy que sí y ya listo. Las siguientes ejecuciones de ese query van a utilizar ese plan. Entonces, de manera que siempre se va a comportar como esta pelotita de abajo y van a evitar comportarse como esta, que es donde voy a tener problema de rendimiento. ¿Ves? Y aquí es donde vemos el ejemplo, donde tengo un store procedure, el mismo código, los mismos datos, pero por alguna razón el optimizador se confunde y me crea dos planes de ejecución diferentes. Entonces, con esta forma, yo fuerzo este plan y entonces ya estoy mejorando la situación. De nuevo, quiero aclararles que esta no es, no es la forma recomendada de arreglar esto, porque de nuevo es un parche donde yo estoy forzando el plan, pero todavía el problema de fondo lo sigo teniendo, que es que tengo un index scan, este operador no es un operador óptimo y además me está faltando un índice. Entonces, si yo quisiera arrancar el problema de raíz, tendría que trabajar sobre esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? A veces, en un modo de emergencia, yo no puedo ir a modificar esta tabla, yo no puedo ir a modificar este índice o lo que sea, y tengo los clientes varados, los usuarios de la aplicación no se pueden conectar, y de repente entonces tengo que utilizar este force plan. Yo esto no lo utilizaría como un botón de turbo, sino lo utilizaría con mucho cuidado, solo en caso de emergencias. Ok. Ok, como vemos, el Query Store me permite a mí ver cuáles son mis queries que ya se están comportando mal. Estos son queries que empezaron a tener un comportamiento usual o un comportamiento bueno y de un pronto a otro empezaron a tener un mal comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir este Query Store? También él me va a decir, mira, póngale atención a estos queries, porque estos queries ahora se están comportando mal. Entonces, también va a ser muy fácil para mí simplemente abrir mi Query Store y darme cuenta cuáles son el top 10, el top 20 de scripts o store procedures que consumen recursos en mi sistema. Entonces, si en algún momento yo tomara la decisión de conectarme en mi base de datos y empezar a hacer un trabajo de mejora de rendimiento, ya yo con solo abrir este Query Store, ya yo sé por dónde comenzar. Ya yo sé cuáles son los store procedures que me están afectando, ya yo sé cuáles son los queries que me están afectando y por ahí comenzar mi investigación. Antes de esto, ¿qué tenía que yo? Tal vez ir, configurar un trace de SQL Server para analizar cuál es la información que estaba entrando, hablar con los usuarios, decirles, mira, cuáles son los reportes que están corriendo más lento o tratar de obtener más información de varios lados para poder llegar a dónde es que está el problema. Y ahora con este Query Store va a ser como muy más sencillo. Con una gráfica me va a indicar dónde es que está. Entonces, como les decía, esto lo que me viene a mí, para mí, a ayudar y de la forma que yo lo recomendaría utilizar solamente es para el escenario de la llamada de soporte nocturna. ¿Y esto qué es? Ok, estoy de guardia, estoy soportando una base de datos de misión crítica, se me reporta un aumento en el uso del CPU, del servidor principal, me dicen, mira, uno de los procedimientos almacenados está corriendo muy lento, ocupamos que lo arregle. Ok, entonces tenemos que hacer dos cosas, además de que son las 2 de la madrugada y tengo sueño, tengo que mitigar el problema y luego determinar la causa y arreglarla. Entonces, para mitigar el problema, ¿qué significa esto? Bueno, salir de la emergencia para permitir que la aplicación siga funcionando y ya luego determinar la causa y arreglarla es posteriormente para ya arrancar el problema de raíz. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? En este caso, utilizando el Query Store, bueno, me conecto al Query Store, veo que efectivamente hay dos planes de ejecución, como lo ven en pantalla, listo, ya identifiqué el problema rápidamente con mi Query Store a las 2 de la mañana, analizo los dos planes de ejecución, veo que hay un plan de ejecución que es bueno o aceptable y veo el otro que está corriendo mal. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, voy a forzar este plan de ejecución y con esto, ¿qué es lo que me va a permitir esto? Me va a permitir que a las 2 de la mañana yo pueda decirle al usuario, mira, ya te arreglé el problema y puedo ir a dormir de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer al día siguiente? Y eso es muy importante.
no puedo dar simplemente ya por arreglado el sistema. Al día siguiente tengo que ir y conectarme, ya dormí, ya descansé, y entonces ya puedo analizar qué fue lo que pasó, tratar de arreglar esta situación que está acá, analizar el código y hacer el trabajo que siempre hacíamos, el trabajo que les venía. Por eso es que comencé esta sesión explicando cuál es el procedimiento de un performance tuning, porque el hecho de tener el Query Store y el hecho de tener estos tools no quita que yo no deba seguir ese procedimiento usual. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa si yo empiezo a forzar planes, a forzar planes y a forzar planes, a forzar planes? Bueno, yo voy a tener una maraña de planes forzados, voy a tener 100 planes forzados, y lo que pasa con los planes forzados es que también ellos pueden empezar a correr mal, porque el plan forzado del día de hoy puede funcionar, pero dentro de 6 meses puede ya no funcionar bien. Entonces, la idea es tampoco tener un montón de planes forzados, porque esto también luego dificulta la forma en la que yo voy a analizar qué es lo que está sucediendo en mi instancia. Entonces, de nuevo, es como un parche mientras arreglo el problema, o como último recurso. Exactamente, entonces, es donde les decía aquí que hacemos con esta llamada nocturna. Bueno, nos conectamos a la instancia, vamos a ver si hay algo llamativo en log, si veo un error, vemos a ver si existen bloqueos, podemos revisar los planes de ejecución del Query Store, podemos revisar el código del Store Procedure, podemos tratar de arreglar el Store Procedure por medio de hints o cambio de transaction logs, o se puede simplemente forzar el plan o un Query Store para lograrlo. Pero bueno, la idea es hacer todo el análisis como les mencionaba. Ahora, el tema principal de esta sesión es el SQL Server Automatic Tuning del 2017. Bueno, como todo este procedimiento de mejora de rendimiento es largo, como les dije, hay muchas opciones. Puedo pasar desde la configuración de mi instancia hasta la revisión del código, hasta la revisión de los Store Procedures, de los índices, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tengo el tema del Query Store, donde ya yo puedo forzar planes de una forma muy fácil. Entonces, ¿qué hace SQL Server en el 2017? Bueno, dice, vamos a habilitar otra opción que se llama Automatic Tuning. Y para yo habilitar esto, simplemente le digo a mi base de datos, alter database, current set, automatic tuning, for last good plan, igual, on. Este statement que tenemos en pantalla es la forma en la que yo voy a habilitarlo. ¿Qué me va a permitir esto? Bueno, me va a permitir que no tenga que hacer nada. Simplemente SQL Server va a estar analizando cuáles son los planes de ejecución. Y acá tenemos en pantalla una gráfica de ejemplo. En amarillo tenemos el plan 1. En azul tenemos el plan 2. En verde tenemos el plan 3. Esto es para un mismo query. Cuando SQL Server identifica un plan 4 que está en rojo, significa que él ya está corriendo mal. Hay un plan de ejecución ahí que está corriendo lento. Él va a hacer un análisis estadístico y va a decir, ok, vale la pena devolverse a este otro plan de ejecución porque era mucho mejor. Son muy diferentes, distan mucho uno del otro. Y entonces él simplemente va a hacer este mismo análisis. Automáticamente él se va a volver acá y él va a analizar estos dos puntitos, estos dos planes de ejecución y va a decir, bueno, escojamos este. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el Automatic Tuning? SQL Server me va a empezar a forzar planes de ejecución automáticamente. Ya yo no tengo que hacer el análisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este escenario de la llamada nocturna ya ni siquiera sucedió. Ya no me llamaron ni siquiera en la noche porque SQL Server identificó el problema y lo arregló él solo. ¿Ven? Él llegó, forzó el plan y entonces la llamada nocturna no sucedió. Ahora, ¿cuál es el problema? Al no suceder esa llamada nocturna, yo no sé que hay un problema. Yo no sé que SQL Server está arreglando esto, ¿verdad? Y también se da el problema que les decía, que habilito esto y empiezo a tener un montón de planes forzados en el sistema, dependiendo. Ahora, se supone que el algoritmo de SQL Server para Automatic Tuning es suficientemente bueno, donde él no va a empezar a forzar planes a lo loco, sino que él va a hacer un análisis estadístico, él va a hacer un análisis comparativo histórico y él va a determinar que realmente se debe proceder a forzar un plan. Entonces, tampoco es que va a ser así, ¿verdad? Que cada minuto va a crear un plan forzado. Pero él sí va a tomar acciones automáticas, ¿verdad? Donde ya yo no voy a poder tomar acción. Ahora, ¿qué es lo que puedo ver? Existe una nueva vista que se llama DMDB Tuning Recommendations. En esta vista yo puedo ver cuáles son las recomendaciones del Automatic Tuning. Básicamente, ¿qué me está diciendo los datos del Automatic Tuning sobre los que él está tomando la decisión?
para ver qué fue lo que sucedió. Ok, vamos a ver una demo del Automatic Tuning. Ok, estoy en mi base de datos AdventureWorks. ¿Qué quiero hacer yo? Habilitar ese Automatic Tuning. Entonces simplemente corro este statement que está por acá, que es un alter database current, que es de la base de datos en la que estoy posicionada, y habilito mi Automatic Tuning. Aquí está, esta es una de las vistas que les mencionaba. ¿Qué es lo que me va a dar esta vista? Bueno, me va a decir, ok, tenemos el Automatic Tuning habilitado. Entonces, esto ¿qué es lo que me va a permitir a mí ver si el Automatic Tuning está habilitado o no está habilitado en una base de datos? Con este query. Vamos a ver si podemos generar unos datos acá para el Automatic Tuning. Sí, bueno, con este query, de momento lo que pasa es que no tengo suficiente información como para que el Automatic Tuning me muestre una sugerencia de plan, pero lo que les quería mostrar acá es que utilizando este query ya pueden ustedes hacer un análisis de cuáles planes han cambiado su plan de ejecución y entonces de acuerdo a eso ver más o menos cuál información está utilizando el Automatic Tuning para tomar esas decisiones. Pero más adelante vamos a ver, de hecho, la forma adecuada de monitorear esto. Ok. ¿Cuándo yo puedo utilizar esto? Automatic Tuning 2017. Esto está disponible solo en las ediciones del Enterprise Edition, tanto para Windows como para Linux. Y también lo puedo utilizar en mi Azure SQL Database. Ahora, ¿qué otra opción puedo yo utilizar, pero en mi base de datos en la nube, en mi Azure SQL Database? Está el Automatic Index Management. ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, esto va a ser, va a estar disponible solo en Azure y esto va a revisar la utilización de los índices, va a revisar los índices recomendados y va a crear los índices recomendados y borrar los índices que ya nos estamos utilizando. Entonces, ese análisis que hicimos al principio donde SQL Server me sugería crear un índice, de nuevo, esto también va a ser una cosa automática, donde él, si tiene un índice sugerido, y él va a analizar la información estadística. Si este índice sugerido tiene un peso suficientemente alto y el impacto sobre el usuario va a ser suficientemente beneficioso, él va a ir y va a crear ese índice. Por otro lado, él va a analizar los índices que estadísticamente no se utilizan para consultas y se actualizan mucho, y entonces él va a tomar una decisión. Si nunca se utilizan, entonces va a borrarlos. Y esto yo lo voy a poder configurar en una pantalla en mi Azure SQL Database, que se ve como lo que tengo en pantalla, donde yo le voy a poder decir en mi Automatic Tuning, le voy a decir, la primera opción es esta de Force Plan. Yo le puedo decir si quiero que me empiece a forzar planes, que ese es el Automatic Tuning del on-premise. Puedo decirle si quiero aprender automáticamente que cree índices, conforme él vea que es necesario, va a crear esos índices. Y puedo también habilitarle si quiero que empiece a borrar índices, si no están siendo utilizados. Entonces, ya en la nube yo inclusive puedo prender estos tres y él se empieza a tunear automáticamente. Ahora, el problema de esto, no sé qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Él está creando un montón de planes forzados, me está creando índices, me está borrando índices. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de testing, yo luego tengo que analizar cuáles fueron los índices que crearon y se borraron y cuáles fueron los planes forzados para yo replicar esto en mi ambiente de testing. Porque luego yo en testing voy a estar probando sobre una base de datos que no es exactamente igual a la de producción, porque producción tiene índices diferentes, tiene planes forzados diferentes.
Entonces yo tengo que hacer ese análisis, ¿verdad? Entonces esto me facilita a mí la vida en producción, pero no significa que yo luego no tenga que ir a analizar qué es lo que está sucediendo. Y de nuevo, yo no lo utilizaría para todos los sistemas. Esto es una muy buena opción para ciertos tipos de industrias, para ciertos tipos de base de datos. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, compañías donde la persona que se encarga de administrar los sistemas, se encarga de la base de datos, se encarga de la red, se encarga de un montón de cosas, y entonces esta persona no tiene realmente tiempo para hacer un análisis de rendimiento de la base de datos. Entonces, y bueno, si están teniendo un problema de base de datos y no hay por dónde, entonces listo, empecemos a utilizar estas opciones, a forzar planes, a crear índices, a borrar índices. Si son bases de datos transaccionales que no son tan grandes, también yo siento que esto puede ser una buena opción. Ya para bases de datos masivas, donde, por ejemplo, crear un índice puede durar hasta 2 días, yo no prendería esta opción, ¿verdad? Porque yo no quiero que de pronto SQL Server me empezó a crear un índice y de repente tengo una afectación ahí de rendimiento, tengo algún bloqueo o algo. Entonces, es importante, tal vez en esos sistemas que son como de misión crítica, que son más grandes, tal vez yo sí tomar este tipo de información. Ahora, usualmente, vamos a ver, ¿qué es lo que me permite este Automatic Index Management? Vamos a ver qué es lo que yo hacía antes. Bueno, yo podría correr este script. Script me va a dar a mí cuáles son los índices sugeridos. Aquí tenemos el índice sugerido que vimos en el primer ejercicio, en la primer demo, donde yo estaba corriendo Software Procedure Billing Info y él me sugirió crear un índice. Entonces, por aquí veo el Index Advantage, que es un indicador de cuánto beneficio puede tener el usuario. Y aquí también tenemos el costo del usuario y el impacto sobre el usuario. Entonces, que si este impacto es mayor a un 70, un 80%, de repente vale la pena. Si el Index Advantage es mayor a 10,000, de repente vale la pena. Entonces, se juegan con esos indicadores para realmente tomar la decisión de si realmente vale la pena crear este índice. Y de igual forma, para los índices que son subutilizados, yo puedo llegar y correr acá este query. Corriendo este query, que me doy cuenta yo, me dice, ok, mira, hay un índice acá que solo tiene 8 user seeks, tiene 0 scans, tiene 0 lookups, 0 updates, de repente no es muy utilizado, podría borrarlo. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Esta instancia, como yo la acabo de prender esta máquina hace menos de una hora, entonces la información estadística de mis índices todavía no es suficientemente válida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Hay poca utilización porque simplemente la computadora tiene poco de estar siendo utilizada, entonces eso es lo único que significa. No significa que el índice no sea útil o no se vaya a utilizar en algún momento. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo hacía manualmente, pero que ahora yo le puedo decir a SQL Server, en vez de yo tener que correr este query y hacer el análisis, puedo decirle que lo haga automáticamente. De momento, esa opción está en Azure, no está en la versión on-premise. Sin embargo, esperaría que en una versión futura ya podamos verlo on-prem. Ahora, ok, están sucediendo todos estos eventos, se están creando planes de ejecución, se están creando índices. ¿Cómo hago yo para monitorearlos? Bueno, puedo hacerlo con Extended Events. Y vamos a ver rápidamente, para no quedarnos sin tiempo, esta última demo. Yo puedo tener estos Extended Events. A un evento que le voy a decir, dígame cuáles son los planes que fueron analizados pero que no fueron corregidos. Eso es lo que le estoy diciendo yo a mi primer evento. Y en mi segundo evento de Extended Events le estoy diciendo, dígame cuáles fueron corregidos. Y entonces ya yo puedo ir, yo corro estos Extended Events, él empieza a monitorear cuáles son esos eventos y me los empieza a guardar. Y entonces ya yo puedo estar consultando qué es lo que está sucediendo en mi base de datos. Entonces, de esta forma es muy
importante que yo, si yo voy a tomar la decisión de realmente utilizar estas opciones de automatic tuning, yo poder tener estas sesiones de extended events para yo poder estar viendo que lo que no está sucediendo. Entonces, digamos, si yo voy a dejar que SQL Server tome decisiones y empiece a arreglar las cosas, pues ok, pero también la recomendación es de alguna forma yo monitorear qué es lo que está sucediendo. Y aunque sea una vez a la semana, cada 2 semanas, aunque sea una vez al mes, yo llegar a informar y revisar la información de estos eventos y poder decir, mira, ya vi que esto sucedió. También es importante, ¿por qué? Porque puede existir la situación donde SQL Server hace un cambio y de repente hay un efecto secundario en la aplicación y te preguntan, mira, ¿sabes si sucedió algo en la base de datos? Porque ocupamos ver si algo cambió. Entonces, la forma de poderlo ver es monitoreándolo. Esa es la forma efectiva de poderlo ver. Entonces, es una de las recomendaciones que yo doy. Si se va a utilizar el Automatic Tuning, realmente estar revisando qué es lo que está sucediendo y monitorear ese tipo de eventos. Ok, y para finalizar, podemos decir que el Automatic Tuning permite reemplazar planes que han perdido rendimiento. El riesgo principal está en no saber qué es lo que está ocurriendo. Es importante que yo, como DBA, monitoree estos procesos y habilitarlos solo en caso de que sea realmente necesario para el tipo de base de datos específica, para la industria específica y para la empresa específica. Automatic Tuning no arregla el problema de raíz. Eso es importante saberlo. Se debe hacer un análisis detallado de la situación. Si yo habilito mi Automatic Tuning y ya yo empiezo a tener 10 planes forzados, 20 planes forzados y el número va subiendo, eso significa que yo tengo un problema de raíz que tengo que ir a solucionar. Entonces, eventualmente yo realmente tengo que tomar el tiempo para ir a arreglar el problema de los índices, arreglar el problema del código, arreglar qué es lo que está sucediendo ahí, para yo empezar a quitar esos planes forzados. O sea, entre menos planes forzados yo tenga, es mejor. La idea de esto es no terminar con una maraña gigante de planes forzados donde realmente sea muy difícil hacer el análisis de qué es lo que está sucediendo. Y para los casos principalmente de parameters diffing es donde yo utilizaría estas opciones. ¿Esto por qué? Porque muchas veces arreglar un caso de parameters diffing es realmente complicado, donde yo tengo un store procedure complejo, donde ya yo he analizado cosas como índices, he analizado cosas de la instancia, he jugado con los query hints, he hecho un montón de cosas y se me está dificultando llegar a la solución de ese parameter sniffing, o tal vez se llega a la conclusión de que para poder arreglar el parameter sniffing hay que refactorizar, hay que botar el store procedure y hacerlo completamente nuevo. Y hay casos donde ese store procedure es un store procedure muy importante, se utiliza para un procesamiento, una consolidación financiera, es un código muy complejo, 100 personas han tocado esas líneas de código y entonces refactorizarlo realmente no es una opción en muchos casos, ¿verdad? Entonces, si yo llego a este tipo de escenarios donde ya se trató de hacer un análisis, todo el tema, y realmente se da esta situación, entonces, pues, forcemos el plan, ¿verdad? Con el Query Store o ya sea habilitando un Automatic Tuning. En esos casos es donde yo lo recomendaría más. Y para finalizar, quería preguntarles si tienen alguna duda, comentario. Sí, Alejandro, hay varias cositas por aquí. Vamos rápido, que nos queda poco tiempo. Sí. Rafael Consuera nos pregunta que si, como SQL Server maneja las estadísticas automáticas, ¿a qué te refieres con ejecutarlas semanalmente? Bueno, no, esto lo mencionaba al principio, cuando estoy configurando mis planes de mantenimiento. Hay un plan de mantenimiento que es para actualización de las estadísticas. Entonces, yo debería estar actualizando este plan de mantenimiento, yo debería estar actualizándolo usualmente una vez a la semana o bisemanal. SQL Server yo lo puedo configurar para que actualice las estadísticas automáticas o puedo configurarlo para que sea manual, ¿verdad? Entonces, va a depender de la configuración, pero a eso me refería, simplemente a revisar en la forma en que yo estoy manteniendo mis índices y en la que estoy manteniendo mis estadísticas. Muy bien. Entonces, Pablo Fernández nos pregunta de las alternativas por solución de parameter sniffing, ¿cuál es la que más nos recomiendas? Sí, esto va a variar mucho dependiendo del código y de la tabla, ¿verdad? Como les decía, por ejemplo, en el ejemplo que vimos acá en pantalla,
En esa demo, el problema principal es de índices, ¿verdad? Estamos teniendo un full scan sobre la tabla y entonces aquí lo más recomendable en este escenario específico es crear el índice, ¿verdad? Pero digamos, puedes tener otro código con otra tabla donde el problema tal vez sea de consumo de CPU, de paralelismo, y entonces de repente ahí puedes utilizar un query hint para tratar de modificar la forma en la que se consumen los CPUs, ¿verdad? Entonces sí va a cambiar mucho de un lado al otro, por eso es que les mencionaba que es un proceso científico que es como de analizar qué es lo que está pasando y probar varias cosas, a ver cuál funciona mejor, porque si no existe, lo que sí no existe en este tema es una sola solución para todos los casos. Muy bien. Frank Quintana nos pregunta, ¿cuál es el costo en pérdida de rendimiento incluir Query Store en mi base de datos? El rendimiento, pues por ahí hablando con profesionales del tema y por experiencias propias y por MSDN, se puede esperar hasta un 1%, 2% de impacto. No, sí hay un impacto, pero no es un impacto grande. Yo lo he corrido en bases de datos bien grandes y he hablado con gente que también lo tiene en producción para bases de datos muy grandes y realmente el impacto es mínimo. Inclusive en Azure SQL Database ya viene habilitado por default, porque al menos el Query Store sí está disponible en todas las ediciones y las versiones, en todas las ediciones de SQL Server. O sea, puedes tener una versión estándar o un Enterprise que lo puedes utilizar. Así que yo, en este caso, sí daría la recomendación de que no hay por qué no utilizarlo. Más bien, daría la recomendación de tratar de utilizarlo siempre. Excelente. Rafael Linares nos pregunta que si van a estar disponibles los queries de las demos y eso, así que sí, vas a colocar en algún lugar. Sí, claro. Yo puedo subirlos ahora en el blog de sqlturbo.com. Muy bien. Milton Molina nos dice, ¿qué de especial tiene esa tabla Display Billing? ¿Por qué se comporta diferente con diferentes parámetros? ¿La tabla está particionada? No, la tabla es simplemente una tabla normal. Ahí lo que está pasando es que no tengo buenos índices sobre esa tabla y la tabla tiene muchos datos. Entonces, donde yo estoy corriendo esos queries, SQL Server está analizando las estadísticas de cuánta información tiene y de cómo obtener esa información. Él se confunde o crea estos dos planes de ejecución, básicamente. Entonces, lo único característico es que es una tabla muy grande con pocos índices. Muy bien. Y por último, Darío nos pregunta que cuáles de todas estas características que mencionaste no están en Standard Edition. El Automatic Tuning no estaría en Standard Edition porque sería solo de Enterprise. El Query Store sí estaría disponible en Standard Edition. Muy bien. Rafael, no, eso es una pregunta más general, no de la charla. Todos los videos van a estar disponibles en el canal de YouTube de la comunidad de Global Spanish. Así que nos pueden buscar por ahí y todos los videos van a estar disponibles. Los de este evento y de eventos anteriores también los pueden ver ahí. Pues sin más, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, por el contenido y les recordamos que a continuación vamos a estar con Andrei Garzón hablando sobre novedades de análisis de servicios en 2017, así que los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima charla y hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Gracias.